Nunca pensé que acabaría siguiéndola. Ni soy celoso, ni soy un paranoico. Pero ese sábado por la tarde, mientras la veía entrar al Hotel Avenida con esa sonrisa de no pasa nada, supe que todo lo que yo creía sobre mi matrimonio estaba a punto de hacerse añicos. Llevaba un vestido que jamás había usado conmigo. Negro, ceñido, como hecho a medida. Tacones que ni siquiera sabía que tenía. Y maquillaje. Mucho. No de voy con las chicas, sino de voy a gustar. Estaba en la acera de enfrente, dentro de mi coche, con las manos sudando sobre el volante y el corazón latiéndome como si hubiese corrido 10 kilómetros. Ella había dicho que iba a la casa de su amiga Clara para ver una película y cenar. A las 7 de la tarde. Pero Clara estaba en Santander. Yo lo sabía porque me lo había dicho ella misma por casualidad hacía 2 días, tomando café. Eso fue lo que me puso en alerta. Así que la seguí. No fue difícil. Se despidió de los niños con un beso rápido y salió sin mirarme demasiado. Cogí las llaves del coche, esperé 2 minutos, y salí detrás. Cuando la vi entrar al hotel no quise creerlo. Pensé que tal vez había una explicación lógica. Trabajo. Una reunión. Un evento. Algo. Pero entonces, 5 minutos después, apareció él. Un tipo más joven, con chaqueta de cuero, barba arreglada, y esa manera de caminar como si el mundo entero le debiera algo. No se saludaron con un beso. Ni siquiera con un abrazo. Fue peor. Entraron como si fueran 2 desconocidos. Cada uno por su lado. Y justo antes de llegar a la recepción, él le tocó el hombro y ella sonrió. Esa sonrisa la había visto antes. Era la que me ponía a mí cuando quería convencerme de algo. Pero esta vez no era para mí. Era para él. No me bajé del coche. No grité. No hice una escena. Me quedé ahí, mirando la puerta giratoria cerrarse detrás de ellos, sintiendo como una parte de mí se congelaba. Durante 20 minutos no supe qué hacer. Pensé en irme. Pensé en entrar. Pensé en matarlo. Luego me calmé. Encendí un cigarro, aunque llevaba meses sin fumar. Lo encendí con manos temblorosas, y ahí, en ese silencio brutal, empecé a hacerme una sola pregunta. ¿Qué carajo está pasando realmente? No lo sabía aún. Pero iba a averiguarlo todo. Y no por celos. Ni siquiera por rabia. Iba a hacerlo porque ese momento, esa entrada de hotel, había destruido cualquier ilusión que aún me quedaba sobre la vida que teníamos juntos. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quería. Estaba demasiado lúcido. Mi mente repasaba cada detalle, la manera en que ella caminaba al entrar al hotel, la forma en que él se le acercó sin miedo, el silencio con el que desaparecieron los dos por la puerta giratoria. Volví a casa pasadas las 10, los niños ya dormían y Laura todavía no había vuelto. Puse una cerveza en la mesa del comedor solo para tener algo que hacer con las manos. Estaba fría, pero no la toqué. Me quedé mirando la puerta, esperando a que entrara. No tenía ningún plan, ni siquiera sabía si iba a decir algo, pero necesitaba verla. A las 11:15 se escuchó la llave. Entró como si viniera del cine. Ni una mancha en la ropa, ni el pelo despeinado, ni rastro de apuro. Me miró con esa cara de siempre, la misma que usaba cuando quería que le sacara la basura. Se quitó los tacones al lado de la puerta y caminó descalza por el pasillo, como si nada pasara. Ni una palabra sobre su supuesta cena con Clara, ni una pregunta sobre por qué no estaba acostado. Me dijo hola con un tono neutro, sin interés, sin cariño, como si yo fuera el casero y no su marido. La seguí con la mirada mientras se iba al baño, luego al dormitorio, y después se encerró allí sin decir nada más.
Me quedé en la cocina con la cerveza sin abrir y con una sola frase dándome vueltas en la cabeza: me está engañando. No tenía pruebas concretas, no la había visto besarse con nadie, ni entrar a una habitación, pero sabía que algo estaba podrido. Las mujeres no se visten así para ver películas entre amigas. Los hombres no entran a hoteles con mujeres casadas solo para tomar café. Y las personas inocentes no mienten con tanto detalle innecesario. Al día siguiente, fingí normalidad. Me levanté temprano, preparé desayuno para los niños, llevé a uno al fútbol y al otro a casa de un compañero. Laura se quedó dormida. Cuando volví a casa, ella estaba en la cocina como si nada, leyendo el móvil. Ni una palabra sobre anoche. Ni un intento de inventar una historia. Eso fue lo que me dio más rabia. Que no hiciera el más mínimo esfuerzo por cubrirse. Que asumiera que yo era tan idiota como para no sospechar. Pasé todo el domingo callado. No por estrategia, sino porque no podía articular una frase sin que se me notara el temblor en la voz. Ella lo notó, claro. Me miraba de reojo cada tanto, como esperando que explotara, pero cuando vio que no decía nada, se relajó. Se le notaba en la manera en que se recostaba en el sofá, en cómo contestaba los mensajes con una sonrisa que no tenía nada que ver conmigo ni con los niños. Me preguntó si me pasaba algo, solo una vez, como quien cumple con el trámite. Le dije que no. Asintió y siguió como si todo estuviera bien. A partir de ahí, todo fue observar. No confrontarla. No todavía. Quería saber hasta dónde llegaba todo esto. Quería ver si se hundía sola. Y se hundió. Durante la semana, noté pequeños cambios. Salía más arreglada que de costumbre y volvía más tarde, siempre con una excusa distinta: reuniones, cenas, entrenamientos. El viernes, dijo que tenía que ir al médico porque se sentía mareada. Se fue a las 5 de la tarde con unos vaqueros ajustados que no usaba desde hacía años y una blusa que mostraba más de lo habitual. Le dije que si quería, la acompañaba. Me dijo que no hacía falta, que era solo un chequeo. Me sonrió, pero fue una sonrisa vacía, de esas que das cuando estás pensando en otra cosa. Salió sin despedirse bien. Solo un nos vemos luego y se fue. Esperé 10 minutos, salí, tomé el coche y la seguí. La vi doblar en la glorieta y meterse en una calle que no llevaba a ninguna clínica. Aceleré un poco, manteniéndome lejos, y la vi estacionar frente al mismo hotel del sábado anterior. Esta vez, él ya la estaba esperando. No se besaron, pero caminaron juntos hacia la entrada como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Ella tocó su brazo. Él le acarició la espalda. Y entonces desaparecieron otra vez. No pude más. Me bajé del coche, crucé la calle y entré al hotel. Nadie me detuvo. Caminé directo a la recepción y pregunté por ella, usando su nombre completo. El recepcionista, joven, con cara de no querer meterse en problemas, me miró con duda y luego bajó la vista al monitor. ¿Es su esposa?, preguntó. Asentí. Te juro que por un segundo pensé que no me iba a decir nada. Pero lo hizo. Está en la 308, subió hace 5 minutos. No dije nada. Me di la vuelta y fui directo al ascensor. Me detuve en el pasillo frente a la habitación 308, con el corazón retumbando. No sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a golpear la puerta, si iba a entrar, si iba a gritar o simplemente volverme. Pero necesitaba verla. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Me acerqué. Pegué el oído a la puerta. No escuché nada. Silencio total. Pero era un silencio cargado, como si me estuviera esperando algo terrible del otro lado. Levanté la mano para tocar, pero no lo hice. Di un paso atrás. Y ahí entendí algo: ya no necesitaba pruebas.
Ya no necesitaba escuchar nada. Había visto suficiente. Y era peor que cualquier audio, mensaje o foto. Era real. Mi mujer estaba del otro lado de esa puerta con otro hombre, mintiéndome a la cara mientras dormía a mi lado cada noche. Volví a casa sin decir nada. No porque fuera cobarde, sino porque aún no era el momento. Pero el descubrimiento estaba hecho. Y lo que venía ahora no iba a ser perdón. Ni lágrimas. Iba a ser otra cosa. Laura volvió a casa pasadas las 11, igual que la vez anterior, con el mismo perfume fuerte y la expresión tranquila de alguien que no tiene prisa por dar explicaciones. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso en el sillón y fue directa al baño sin mirarme. Yo estaba en la cocina, sin fingir nada esta vez. No había televisión encendida ni cena a medias. Estaba ahí, esperando. Cuando salió del baño, la llamé por su nombre. No usé ningún tono especial, ni agresivo ni suave. Solo lo dije, claro y sin levantar la voz. Se detuvo, me miró desde el pasillo y preguntó qué pasaba, con esa cara de quien no espera nada fuera de lo normal. Le pedí que se sentara. No lo hizo de inmediato. Me miró con desconfianza, y después de unos segundos se acercó lentamente, con los brazos cruzados. Se sentó, pero no habló. La miré fijo durante unos segundos, esperando que dijera algo. No lo hizo, así que fui directo. Le pregunté si había estado hoy en el Hotel Avenida. Al principio no entendió, o fingió no entender. Me preguntó por qué decía eso. Le repetí la pregunta, esta vez sin pausas. Le dije que la había seguido, que la había visto entrar, que sabía perfectamente con quién había estado. Entonces bajó la mirada, y por primera vez en semanas, no habló como si todo estuviera bajo control. No negó nada, pero tampoco lo admitió. Me preguntó por qué la había seguido, como si ese fuera el verdadero problema. Le dije que eso daba igual, que la pregunta no era por qué la seguí, sino por qué me mentía a la cara mientras se acostaba con otro. Entonces reaccionó. Se levantó de golpe, me dijo que no tenía derecho a espiarla, que yo no era su dueño. Le pedí que se calmara, que se sentara, que hablara de frente, pero no me escuchó. Caminaba de un lado a otro, respirando fuerte, y soltó una frase que no esperaba, esto no empezó ahora. Esa frase me cayó como un golpe seco. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Me dijo que no era algo que pudiera explicar así, que no era blanco o negro. Le dije que dejara las frases vacías y hablara claro. Me miró con rabia, y me dijo que todo había empezado hace casi 6 meses. Que al principio solo hablaban, que se conocieron en una salida con compañeras del trabajo, que fue casual. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no lo sabía, que no era eso. Que con él se sentía escuchada, que no discutían, que era más fácil estar con alguien que no la conocía tanto. Le pregunté si pensaba dejarme. Se quedó callada. Y en ese silencio entendí que no tenía una respuesta. No estaba enamorada de él, pero tampoco quería seguir conmigo. Me dijo que se sentía atrapada, que todo era rutina, que yo ya no era el mismo. Le pregunté si lo hacía por venganza, si yo había hecho algo que justificara esto. Me dijo que no, que yo no había hecho nada malo, pero que eso era precisamente el problema. Que ya no sentía nada, que la idea de estar conmigo el resto de su vida la agobiaba. Le dije que si tanto la agobiaba, que se fuera. Que agarrara sus cosas y se fuera esa misma noche. Me respondió que no era tan fácil, que estaban los niños, que era su casa también. Me levanté, fui al dormitorio, saqué su maleta del armario y la dejé en el pasillo. Le dije que se fuera a casa de su amante o a donde quisiera, pero que no durmiera aquí esta noche. Ella me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Me dijo que estaba exagerando, que podíamos hablarlo,
que las cosas no eran tan simples. Le respondí que sí, que lo eran. Que lo que había hecho era una traición y que no pensaba dormir bajo el mismo techo con alguien que me mentía mientras compartía cama con otro. Me gritó que yo tampoco era perfecto, que a veces parecía un mueble, que nunca hablaba de lo que sentía. Le dije que eso no justificaba nada. Que si estaba aburrida, podía haber pedido el divorcio, no acostarse con un desconocido en un hotel mientras yo cuidaba de nuestros hijos. Agarró la maleta sin decir nada, la tiró sobre la cama y empezó a meter ropa sin orden. No sabía si se iba para siempre o por un rato, pero tampoco me importaba. Yo solo quería que se fuera. Cuando terminó de empacar, se acercó a la puerta, dudó un segundo, y me dijo, no lo planeé así. Le contesté que eso era lo único que le creía. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé en silencio, sintiendo como el aire se volvía más pesado sin necesidad de decir nada más. No encendí la televisión. No llamé a nadie. Solo me senté en el sillón, con la casa en silencio, y empecé a pensar en lo que iba a hacer a partir de ahora. La casa se sintió más limpia sin ella, más vacía, pero también más mía. Dormí solo en el sofá, con la televisión apagada, sin sonidos que llenaran el espacio. No soñé. No pensé en ella. Pensé en mí. En los años perdidos, en las conversaciones que no sirvieron para nada, en las veces que confié sin dudar y en cómo cada una de esas veces había sido aprovechada para hundirme un poco más. Cuando amaneció, tenía claro lo que iba a hacer. No quería que esto terminara con lágrimas, ni con arrepentimientos falsos. Quería que sintiera el impacto de sus decisiones, no solo a nivel emocional, sino práctico, social, económico. Si había elegido a otro, perfecto. Pero iba a pagar el precio de esa decisión como un adulto. Lo primero que hice fue contactar con el abogado de un amigo, un tipo serio que no se anda con rodeos. Le pedí una cita para esa misma semana. No le conté toda la historia por teléfono, solo lo esencial. Infidelidad confirmada. Matrimonio de 12 años. 2 hijos. Régimen de bienes gananciales. Quería saber qué podía hacer, cómo moverme para salir lo menos perjudicado posible. Me citó para el miércoles. Mientras tanto, no me quedé de brazos cruzados. Empecé a recolectar todo lo que necesitaba. Fotografías, recibos, correos, facturas, los horarios falsos de sus supuestas salidas con amigas. Busqué todo lo que tuviera valor legal o económico. Revisé cuentas bancarias, movimientos recientes, y confirmé lo que ya sospechaba, había retirado dinero en efectivo en varias ocasiones los días en los que se veía con él. No grandes cantidades, pero lo suficiente para cubrir cenas, hoteles, taxis. No me importaba el dinero, pero sí lo que representaba. Quería pruebas, y las tenía. Después de eso fui a ver a su jefe. No porque quisiera humillarla gratuitamente, sino porque sabía que usaba las reuniones de trabajo como excusa. Quería saber si él estaba al tanto, si la estaba cubriendo, si había alguien más metido en esto. El jefe fue cordial, pero frío. Me dijo que no podía hablar sobre la vida personal de sus empleados. Le respondí que no estaba ahí para eso, sino para informarle que su empleada estaba usando su tiempo laboral para encuentros extramatrimoniales y que, si yo encontraba más evidencias, él también iba a aparecer en el expediente. No dijo nada más. Mi marqué sabiendo que al menos había sembrado la duda en su entorno profesional. El siguiente paso fue hablar con los niños. No sobre los detalles, por supuesto, pero sí sobre la situación general. Les dije que su madre y yo íbamos a separarnos, que no era culpa suya, y que las cosas iban a cambiar, pero que ellos no iban a perder a ninguno de los dos. El mayor, que tiene 11, se quedó callado y luego me preguntó si yo estaba triste. Le dije la verdad. Sí.
Pero también le dije que estaba bien, que a veces los adultos se equivocan y que lo importante es asumir las consecuencias sin esconderse. El pequeño solo preguntó si íbamos a mudarnos. Le dije que no, que la casa era nuestra. Que lo que iba a cambiar era quién dormía en ella. Por la noche, Laura me escribió. No llamó. Solo mandó un mensaje corto diciendo que necesitaba pasar por casa al día siguiente a recoger algunas cosas. Le respondí que podía venir, pero que yo estaría presente. No hubo respuesta. El martes apareció a media mañana, sin avisar. Entró con una bolsa de tela, sin maquillaje, con cara de agotamiento. No dijo hola. No preguntó por los niños. Fue directamente al dormitorio y empezó a meter ropa en silencio. Yo estaba en la cocina, esperándola. Cuando salió con la bolsa medio llena, le dije que quería hablar. Me miró con cansancio, pero se sentó. Le conté que había hablado con un abogado, que estaba iniciando el proceso de divorcio, que estaba documentando todo, y que cualquier intento de negación o manipulación iba a ser respondido legalmente. No reaccionó con rabia. Solo asintió. Le dije también que sabía que había usado parte del dinero común para sus escapadas. No lo negó. Le dije que iba a pelear para quedarme con la casa, con la custodia compartida de los niños, y que iba a exponerla si intentaba poner trabas o victimizarse. Me dijo que no quería pelear. Que lo único que quería era paz. Le respondí que eso se pensaba antes de meterse en un hotel con otro mientras su marido cuidaba de los hijos. Me pidió perdón, pero fue uno de esos perdones que no tienen peso. Me pidió que no hiciera pública su infidelidad, que por favor no involucrara a su familia. Le dije que ya era tarde para eso. Que si yo tenía que explicar por qué me divorciaba, iba a decir la verdad. Y si eso la hacía quedar mal, que lo pensara 2 veces antes de destruir un hogar por unas noches de placer. Salió con la bolsa en la mano y los ojos rojos. No intenté detenerla. No le ofrecí ayuda. No le abrí la puerta. Solo observé cómo la cerraba detrás de sí. Me quedé ahí, de pie, en silencio, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía el control de nuevo. La venganza no siempre tiene que ser cruel o escandalosa. A veces basta con mirar a quien te traicionó y dejarle claro que no le vas a regalar ni un gramo de compasión. Y eso, para alguien como ella, vale más que cualquier grito. Pasaron 3 días sin contacto. Ni mensajes, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. Ella no volvió a la casa, y yo no pregunté dónde estaba. Sabía que estaba con él o en casa de alguna amiga inventada. No me importaba. Había llegado a ese punto donde el dolor ya no arde, solo pesa. Los niños empezaban a hacer preguntas más incómodas. El pequeño me pidió que llamara a mamá, que no entendía por qué no dormía en casa. El mayor no decía nada, pero se le notaba en la cara. Me dolía verlos así, pero lo que más me dolía era saber que todo esto lo había causado ella por pura cobardía. Podría haber dicho la verdad antes, podría haber evitado arrastrar a todos a su desastre personal, pero eligió el engaño. Como hacen los que no saben enfrentar las cosas. El viernes por la tarde me escribió un mensaje corto, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Le respondí que viniera a casa después de las 8, cuando los niños estuvieran dormidos. Me preguntó si era necesario que fuera en persona. Le contesté que sí, que si quería cerrar esto como adulta, lo mínimo era mirarme a la cara. Llegó a las 8:15. Llevaba ropa sencilla, el pelo atado, sin maquillaje. No parecía la misma mujer que se vestía para ir a verse con otro. Entró sin decir palabra y se sentó en el sillón del salón. No la invité a tomar nada. No había amabilidad que ofrecer. Me senté frente a ella. El silencio fue largo, incómodo, pero no hice nada por cortarlo. Fui yo quien habló primero.
Le dije que había aceptado que esto se había terminado. Que ya no había marcha atrás. Que no le guardaba odio, pero sí desprecio. Que lo que había hecho no tenía arreglo y que no había nada que hablar sobre el pasado. Le dije que quería una conversación clara y definitiva sobre lo que íbamos a hacer de aquí en adelante. No discutimos. No hubo gritos. Fue todo frío, preciso. Ella me dijo que no quería perder a los niños, que no quería desaparecer de sus vidas. Le respondí que tampoco era mi intención apartarla como madre, pero que eso iba a depender de su comportamiento. Le dejé claro que si intentaba manipularlos o contarles una versión edulcorada de los hechos, iba a reaccionar sin dudar. Me dijo que no lo haría, que quería ser honesta con ellos, que había cometido un error y que no pensaba justificarlo. Le pregunté qué quería exactamente. Si pensaba quedarse con él, si tenía algún plan. Me dijo que no sabía, que desde que se había ido de casa se sentía perdida. Que había estado en casa de una amiga, que no estaba con él, que no quería empezar una relación ahora. Le pregunté si pensaba que eso me importaba. Le dije que ya no tenía ningún valor su arrepentimiento. Que lo único que me interesaba era saber si iba a poner trabas con el divorcio o si iba a firmar lo que mi abogado le presentara. Dijo que no iba a pelear por la casa, que sabía que los niños necesitaban estabilidad y que ella podía buscar otro sitio. Le respondí que me parecía lo mínimo después de lo que había hecho. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Ni siquiera tenía energía para hacerlo. Después de varios minutos de silencio, me preguntó si había alguien más. Me reí. No fue una risa feliz, fue una reacción automática. Le dije que no tenía la cabeza para eso, que mientras ella se buscaba a otro en secreto, yo estaba trabajando, cocinando, llevando a los niños al colegio, tratando de salvar una relación que ya estaba muerta sin saberlo. Me pidió perdón otra vez. Esta vez no respondí. Me limité a mirarla con esa cara que uno pone cuando ya no siente nada. Me dijo que no quería ser recordada así, que no quería que los niños crecieran pensando que su madre había destrozado todo. Le dije que entonces hubiera pensado antes de actuar, que los hijos no son escudos para esconder la miseria de los adultos. Finalmente, le entregué una carpeta con las condiciones preliminares que había preparado con el abogado. No era una venganza, era justo. Custodia compartida, yo me quedaba en la casa, cada uno se haría cargo de sus gastos, ningún intento de reconciliación. Ella lo leyó en silencio, sin levantar la mirada. Al terminar, me preguntó si podía tener unos días para revisarlo. Le dije que sí, pero que no viniera más sin avisar, que a partir de ahora todo debía ser por escrito. Me dio la razón. Se levantó despacio, con la carpeta en la mano, y me miró por última vez como si esperara que le dijera algo. No lo hice. Caminó hasta la puerta, la abrió con cuidado y se fue sin decir adiós. Me quedé solo otra vez, pero no fue igual. Esta vez no dolía. Esta vez no había vacío. Había calma. Una calma rara, pesada, pero necesaria. Me senté en el sillón y apagué la luz del salón. No había nada más que discutir. El amor ya no estaba. La confianza tampoco. Solo quedaban las consecuencias. Han pasado ya 5 semanas desde aquella última conversación. No hemos vuelto a hablar en persona desde entonces. Todo se maneja por correo electrónico o a través de los abogados. No ha intentado volver a la casa. No ha enviado mensajes por las noches. No ha buscado excusas para aparecer. En cierto modo, lo agradezco. No me interesa ver en su cara ningún intento de recuperar algo que ya no existe. Su firma llegó el miércoles pasado. Aceptó todas las condiciones. Custodia compartida, sin disputa por la casa, sin reparto conflictivo de bienes. Todo limpio, frío, eficiente.
Como si fuera un acuerdo comercial y no el final de 12 años de matrimonio. Tal vez esa distancia fue lo único decente que hizo en toda esta historia. No convertir el final en una guerra. Supongo que ya sabía que no tenía nada que ganar. Sabía que había cruzado una línea que no se puede deshacer. La primera vez que salí de casa sin el anillo fue el lunes. No lo hice con rabia ni como un símbolo. Simplemente lo dejé en el cajón del baño y salí a llevar a los niños al colegio. En el coche, el mayor me preguntó si mamá iba a volver a vivir con nosotros. Le respondí con calma que no, que las cosas ya estaban decididas. No lloró, pero tampoco dijo nada. El pequeño solo preguntó si podía seguir viendo a su madre los fines de semana. Le dije que claro que sí, que no iba a dejar de verla, que era su madre y eso no iba a cambiar nunca. Esa fue la parte más difícil de todo. Saber que por mucho que yo quisiera protegerlos, ellos ya tenían una imagen rota de lo que era una familia. No por mi culpa. Por la suya. Pero los daños son los mismos, aunque el responsable esté claro. Volver a la rutina fue más fácil de lo que imaginé. La casa tiene silencios distintos, pero ya no pesan como antes. Ya no duelen. Se siente mía. Los desayunos con los niños, las noches de deberes, las cenas sin temas incómodos, todo es más simple. El trabajo me ayuda a mantener la cabeza ocupada. No busco explicaciones. No analizo cada decisión del pasado. No repaso qué pude haber hecho diferente. Ya no estoy en ese punto. Lo que pasó, pasó. Me engañó. Me mintió. Me expuso a una humillación que nunca imaginé. Pero no me destruyó. Y eso es lo único que importa ahora. Algunos amigos me han preguntado si no me gustaría salir con alguien más. Me lo dicen con buena intención, como si una nueva relación fuera parte del proceso natural para pasar página. Les digo que no tengo prisa. No porque me haya cerrado al amor, sino porque no quiero buscar algo por necesidad. Estoy bien como estoy. Quiero tiempo. Quiero espacio. Quiero volver a tener claro quién soy sin depender de nadie. Quiero que mis hijos me vean fuerte, estable, presente. No un tipo desesperado por llenar un vacío. Lo único que me permití fue escribirle una última carta. No para intentar cambiar nada, sino porque sentía que debía cerrar el círculo con palabras. Se la envié por correo postal, escrita a mano, sin copia digital. No era una carta de odio. Era simple. Le dije que me dolía que hubiera destruido todo con tanto egoísmo. Que durante años creí que teníamos algo real. Que aunque había fallas, nunca pensé que cruzaría esa línea. Que podía haberme dicho la verdad antes y tal vez hubiéramos terminado de otra forma. Que ahora ya no había respeto, ni vínculo, ni nada. Solo dos personas que compartieron una etapa y que ahora no tienen motivo para cruzarse más allá de lo necesario. Le deseé suerte. No felicidad. No amor. Solo suerte. Porque va a necesitarla si quiere volver a construir algo sobre una base tan rota. Después de enviar esa carta, no sentí alivio. No sentí paz. Solo una especie de cierre lógico. Como tachar la última línea de una lista. Terminar algo que debía terminar. No volví a pensar en lo que podría haber sido. Solo en lo que es. Y lo que es simple. Soy un hombre divorciado, con 2 hijos que dependen de mí más que nunca, con una vida que no es perfecta, pero es mía otra vez. Y eso, después de todo lo vivido, es suficiente. Hay días en los que me despierto y me cuesta creer que todo pasó tan rápido. Que en menos de un mes mi vida se dio la vuelta por completo. Pero no me quejo. Porque aunque todo se vino abajo, yo sigo de pie. Más claro. Más firme. Más consciente de lo que quiero y lo que no volveré a tolerar jamás.
No necesito a alguien que me complete. No necesito promesas. Necesito paz. Y ahora la tengo. La historia se acabó. No con aplausos, ni con llantos, ni con una reconciliación imposible. Se acabó como se acaban las cosas cuando alguien decide dejar de aguantar. En seco. Sin espectáculo. Con la cabeza alta.